Romper el mito de que las renovables son caras ha sido uno de los objetivos de estas jornadas. En la presente edición se ha querido poner sobre la mesa el equilibrio energético. Y es que, en un momento en el que las renovables están asentadas en el Producto Interior Bruto de nuestro país, es importante demostrar que con pocas inversiones se consiguen buenos objetivos. Ejemplo de ello han sido estas jornadas celebradas en la UPV. Yo creo que el éxito de estas jornadas, que ya se han consolidado en su cuarta edición, es que vamos cada año buscando siempre aspectos diferentes. En fin, yo siempre digo que el programa consiste en un programa de actualización, que es lo último, ¿no? Entonces estamos revisando desde aspectos jurídicos, técnicos, financieros, en fin, muy completo. Igual que en otros ámbitos, la crisis está afectando de forma negativa a las energías renovables. La inversión privada es necesaria para continuar con su desarrollo. Desde el sector se quiere conseguir aumentar el porcentaje de uso de estas energías medioambientales. Ahora estamos en un 11,3. El objetivo del 2010 era un 12. Estamos en 11,3. Nos queda un poquito por debajo. El plan energético que se ha preparado y se ha presentado aquí habla de llegar a un 20,8%. Va a ser un camino difícil y vamos a tener que apostar mucho por las renovables. Para el 2012 se han planteado varios retos, entre ellos obtener la máxima eficiencia de costes. El gran desafío es aprobar el plan de energías renovables que se ha presentado en esta jornada celebrada en la Politécnica. Se espera que en 6 o 7 años las energías más caras como la biomasa y la termosolar se encuentren económicamente a la misma altura que el resto. De esta forma se espera que en 2020 tenga lugar el mix energético donde habrá una competición con las energías convencionales.